las diapositivas, ¿sí o no? Sí, doc. Bueno, vamos a ver dónde nos quedamos. Bueno, nada más para recordarles que nada es nuevo. Todo viene reciclado, todo se va reciclando. Por eso, importante saber qué me sirve y qué no me sirve. Les voy a poner un ejemplo, nomás para que se ubiquen. Hay unos fármacos que en los años 70 se utilizaban para la tuberculosis. No quiere decir que son malos. Espérenme un segundo, por favor. Me echan el grito. Entonces, doctores, recuérdenlo, estos fármacos que les estoy comentando se utilizaban mucho para la tuberculosis y eran así como que, no tanto porque hagan daño, son muy agresivos para el organismo, cuando no son tan específicos. ¿Por qué? Porque siempre estamos poniendo en una balanza qué es lo que me va a hacer bienestar y qué es lo que me va a dar reacciones secundarias. Si las reacciones secundarias son fuertes, pero lo que me va a provocar de bienestar es impresionante, doctores, ahí estoy. Esa es la clave. No necesito más. Voy a tener que luchar con los problemas que me deje el medicamento, pero le voy a salvar la vida al paciente. Está primero su vida y su bienestar. Pero bueno, a veces no le hacen así y ahora cualquier gripita, cualquier problema respiratorio que ya tengo 3, 4, 5 días, pum, nos están metiendo mucho y no se vale, porque sí traen muchas consecuencias. Ya los iremos viendo cuando veamos antibióticos. Algunos empezaban a rezarle a Dios toda la vida, hasta la fecha, y les repito, 3000 años antes de Cristo, miren, ya empezaban a sacar algunos derivados del sauce para el ácido acetil salicílico. Lo que era el ácido acetil salicílico, esto estaba genial, ya lo comentábamos acerca de la asfixia, pero la desgracia de andar apretando el cuello y la posibilidad de estimular el nervio vago, y adiós, nos vamos con el paciente para otro lado, se nos muere, ¿sí? Y aparecía por ahí 1000 a 1500 años antes de Cristo la cannabis, ¿no? Por ahí la mandrágora, que es una chulada hasta la fecha, ya no se utiliza tanto como un fármaco, pero muchos de sus derivados químicos de ella se siguen utilizando, lo mismo que del opio, lo mismo que de la cannabis. En la actualidad hay una facilidad para trabajar con derivados de la cannabis que no traigan el componente activo, que es la tetrahidrocannabinol. Entonces pues están permitiendo lo que le llaman algunas gentes el marihuanol, ¿no? Y las gotas de marihuanol, que son para dormir, para quitar el dolor, para un sinfín de cosas, y el marihuanol en pomada para problemas articulares o musculares, que dicen, no lo he probado, que se tiene muy buena respuesta por parte de los pacientes. Pero de aquí se pasan al hecho, no lo dicen, no me está haciendo tanto en pomada, mejor me lo fumo. No, diferentes situaciones, diferentes situaciones a lo que sería la aplicación que estamos haciendo ahora con este tipo de sustancias. Este misticismo, doctores, por años fue lo que ha ido acabando con muchas cosas. Yo no estoy en contra de ninguna religión ni de nada, pero siempre las religiones han dado un poquitillo de problemas y han quedado conflagraciones mundiales terribles, ¿no? Por muchos años, bueno, pero ese misticismo nunca se dejó de acabar. ¿Saben por qué? Porque ese misticismo en aquella época tendía a explicar algo que no tenían ellos ni la más mínima idea de qué sucedía. Entonces, que Dios me está castigando, es que tu espíritu, es que tu alma, pasaron los siglos y nadie pudo decirnos dónde estaba el alma.
Unos decían que en el corazón, otros decían que era arriba, otros decían que era en la garganta, otros decían que era lo que despedíamos cuando nos moríamos. No, 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 no. Por ahí nunca se dio más. Vean, cuando empiezan en Egipto, la mezcla de opio con algunos insectos guácaras y algún tipo de cebada, lo utilizaban para dormir. El puro opio, doctores, estas puestos, no sé qué serían los insectos ni la cebadita, pues es la cerveza, pero sí, pues obvio que sí les daba a los pacientes la oportunidad de dormir cuando tenían problemas para, ¿cómo se llama? Para concebir el sueño, que es uno de los problemas graves. Saben que en la actualidad con la pandemia se ha acentuado de manera súper, súper importante la cantidad de gente que no puede dormir por el encierro, porque no se puede uno movilizar, porque está uno metido en casa y demás. Pero no importa, doctores, esto va a pasar y ya dormiremos mucho mejor todavía. Miren, nos vamos acercando a algunos lugares con algo ya más científico. Fíjense, pero estamos hablando todavía de 400 a 700 años antes de Cristo. Manco Cápac era su guía espiritual, como aquí en México Quetzalcóatl, en los peruanos, pero ellos tenían la capacidad de manejar algunos productos como es la cocaína. ¿Qué les pasa a esto? ¿Por qué se...? Bueno, manejaban sobre todo la cocaína y la verdad fue lo mejor que se pudo haber dado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ahorita vamos a ver cómo se quita, si no igual y desaparezco toda la computadora. Y esta cocaína, estas hojas de coca que se dieron en esta zona del Perú y hacia el sureste, hacia lo que es Bolivia y todo esto, que ha dado de por vidas. Uf, y ahora que aguanten un momento, doctores. Aguántenme tantito, no se me va No desesperen, doctores, no desesperen, ahí va.
¿Ya lo estamos viendo, doctores? Ya, sí, doctor. Uf, no me digan muy feo, porque aquí estas chivas ya me tienen harto esto de estar así. Bueno, pues, entonces, fíjense, váyanse fijando, cocaína, la anterior era el opio, entonces, qué la chingada. Me está cortando. Esperen un segundo, doctores, no se me vayan, ya me estoy hartando de esto. No se me vayan, me voy a conectar por otra computadora, por favor, aguántenme. Sí, doctor. Si no me equivoco, si es National Geographic o History Channel, no me acuerdo, donde hacen logran entrar, ¿de qué manera? No lo sé, doctores, no sé de qué manera lo hicieron. Es una tribu que está cerca de Brasil y que no permite la entrada de nadie. Ahí no existe el radio, no existe la televisión, obviamente no existe internet, no existen periódicos, no existe nada. Y están en una cultura de hace siglos. Están íntegra la cultura, obviamente pues no conocen refrescos, no conocen dulce, no conocen los gansitos marineros, ¿no? O sea, están atrasadísimos, si es que a lo mejor eso le podemos llamar atraso, ¿no? A lo mejor ellos están íntegros. Y el jefe de la tribu es el que sabe todo lo de medicina. Y lo sabe de una manera impresionante. Tiene en la parte de atrás de su casa un huerto donde tiene todas las plantas por si hay dolor, por si quieren tener bebés, por si no quieren tenerlos, por si se ponen mal de una cosa, de otro y otro y otro. Y ellos así subsisten y han subsistido por siglos.
y no permiten que entre lo que ellos llaman la modernidad o lo que nosotros llamamos la modernidad. Bueno, entonces en ese tiempo con esa forma los guaraníes, o sea, los que están por allá por Paraguay, todo eso lo hacían, los chilenos, fíjense, empiezan a utilizar algo que se llama la escopolamina, ya por ahí la vimos, esta era para dormir a los pacientes, y estos dos medicamentos, la iocinamina y la atropina, eran fármacos que trabajaban sobre la motilidad del intestino. Estamos hablando de muchísimos años atrás, pero ya eran derivados de las hierbas, ¿no? Okidoki. Bueno, ya cuando vamos hacia la India y demás, decía que Buda que del dolor nadie se libra. Nacemos con dolor y morimos con dolor, ¿no? Pues empiezan a meter ahí una serie de cosas para quitar la sintomatología dolorosa, pero ellos buscaban un factor importante. ¿Por qué me interesa esto, doctores? Porque el factor psicológico del dolor para mí como dentista es fundamental. Si yo manejo desde un punto de vista psicológico con buena actitud, con buena presencia, con buen olor en mi consultorio, que no huela a dentista, a los cementos que nosotros utilizamos como óxido de zinc y todo eso que huele muy feo, si utilizamos todo eso, colores especiales, trato con el paciente, esta psicología del dolor podemos ayudarlo muchísimo, ¿sí? Les daban dieta y les decían que hay que curarle la mente. Bueno, no siempre funciona nada más así, aunque sí nos ayudaba. Los chinos, de esto, doctores, yo les puedo hablar de la acupuntura, no del hachís, de la acupuntura. La acupuntura me fascina y es una técnica que utilizaron los chinos a base de agujas que por medio de rotación de las mismas con los dedos se provoca cierta electricidad y si se da a lo largo de unos planos, esta electricidad cambia la polaridad de las neuronas y se modifica el dolor. ¿Lo hemos probado? Sí, y de manera crítica, y créanme que adoro a mi acupunturista que lo dejé allá en la Ciudad de México, pero de lujo, de lujo, muy, muy bien. Ojo, dije para dolor. Ya cuando empiezan que con esto vas a bajar de peso, con esto enderezamos un jorobado, o se les quitan los juanetes, o se quitan los tumores, no lo sé, ahí sí no tengo la más mínima experiencia. Con dolor sí, y muy bien, la acupuntura. Los griegos, vean, tenían algunos tipos de situaciones que decían que iban a dar una energía mística, una energía venida de los dioses, pero esa energía venía del opio, ¿no? Bastante, bastante buena, y después de meterse unos buenos tragos de opio, pues no nada más veían a sus dioses, ¿no? Sino a los míos, a los tuyos, y al diablo y a todos, ¿no? Con lo que se metían, pero se sentían mejor. Todo, doctores, en aras de quitar el dolor, ¿sí? Y empiezan ellos a decir que acá arriba hay algo, lo que nosotros conocemos ahora como cerebro, y que ahí es a donde llega el dolor. Fíjense nada más, ¿no? Hace cuántos años, y hasta la fecha pues sabemos que así es. Antes de Cristo empiezan a hacer unas esponjas con la famosísima escopolamina, que por ahí la vimos, ¿sí? Y con la raíz de la mandrágora, y se los empiezan a colocar a los pacientes en la nariz, y los empiezan a adormilar. Es un precursor de lo que ahora sabemos que son las sedaciones o la anestesia general, y empiezan a utilizar la corteza del sauce, que es el precursor del ácido acetil salicílico. Ya hablaban ellos de una anestesia y ellos ya hablaban de una analgesia. Bueno, en Roma, aquí se metieron en una bronca grandísima, porque dijeron que esto no era cuestión del alma, y el dolor se originaba en el cerebro. Empezaron a tener broncas muy, muy grandes con la iglesia, ¿sí? Aquí está, por años la iglesia ha tenido problemas de todo, o sea, en todas las religiones, en todas las religiones ha habido problemas cuando alguien trata de desconocer al Dios que ellos utilizaban. En la Edad Media utilizaron las esponjas romanas, que eran las que traían el adormecedor, y una esponja con vinagre no quitaba para nada el dolor, ¿sí? En 1540 hacen un aceite con alcohol caliente, se lo colocaban a los pollos y se dio cuenta que se dormían los pollos. Entonces dijeron, estamos haciendo un descubrimiento para por medio de alcohol y aceite adormecer a la gente. No les funcionó mucho, porque obviamente la resistencia de un animalito es menor a menos cantidad que una persona adulta, o dependiendo de su grosor. Y pues obviamente no tuvieron tantos problemas, no tuvieron tantos éxitos, ahí se quedó en el olvido,
y hasta que 300 años después aparece lo que es la era de la anestesia general. Ya lo veremos por ahí después. Miren, alguien por ahí en el año 1589 en Italia dormía a sus pacientes con belladona, con la dormidera, y los colocaban con el paciente para que lo inhalara. Era padrísimo, pero ¿saben cuál era el problema? Que no estaba dosificado y podíamos matar a nuestro paciente fácilmente, ¿no? Se nos pasaba la mano y adiós. Aquí viene el nacimiento de la aguja, cuando uno de estos arquitectos tuvo a su esposa de gravedad y tenían la necesidad de inyectarle algún fármaco, y decían que si se iba a donde pasaba la sangre era más rápido, y ellos, por medio de una vejiga de cerdo bien limpia, con una plumita de ave, la pura punta, hicieron la jeringa, apretaban la vejiga del cerdo donde estaba el contenido, y a través de la pluma, ya ven que es hueca la pluma, pasaba hacia la sangre, y pues es el nacimiento de la jeringa, ¿no? Y fíjense qué curioso, dicen que aquí nace la inyección intravenosa, se empieza a desarrollar la anestesia general, pero nace la adicción a las drogas endovenosas muy fuertes. En esa época la gente empieza a platicar de los efectos. Ya te pusiste opio, no, pues le estás regando, ponte, ¿no? Entonces platicaban en las fiestas la necesidad de meterse opio y qué sentiste y demás. Es una época muy terrible, se empieza la gente a enviciar de una manera muy importante. En algunas épocas ponían a los pacientes bajo cero, algunos grados, y les podían hacer algunas amputaciones con menos dolor. El bajar la temperatura de un sitio por sí solo causa dolor, no sé cómo lo harían, es muy desagradable, hasta que por ahí en 1774 Joseph Priestley, el sacerdote, fíjense, crea el óxido nitroso. Ojo con esto, para que por ahí luego no se las anden vendiendo. Oye, tenemos óxido nitroso, es lo mejor que existe. Si ustedes saben que se puede utilizar y que les funciona bien, adelante. Si no, pues para qué le están buscando. Hasta el siglo XIX que Gay-Lussac utiliza la morfina y dice que es el gran descubrimiento porque al hombre le empieza a quitar el dolor. Muy importante. Y claro que sí, la morfina por años. Ahora la morfina la utilizan mucho como referencia. Mi abuelita estaba bien mala y le pusieron morfina, y a veces ni les ponen morfina, pero bueno, es la referencia que tenemos a veces para comentar que uno de nuestros familiares tuvo un problema bastante grave de dolor. Hasta en 1827, en Connecticut, un dentista llamado Horacio Wells mete el óxido nitroso a la anestesia general, como anestesia general, y ahí nace la anestesia y empieza la cirugía a resurgir de una manera importante. Con los anestésicos se dio la oportunidad de extraer un órgano dentario, revisar, checar lo que no pasaba normalmente. Se hacía un arrancamiento y córrele. ¿Por qué? Pues porque le está doliendo de manera súper importante a nuestro paciente, ¿no? Bueno, ya vinieron las adicciones, vienen las agujas. Esto no lo vamos a ver porque no estamos viendo nada de esto. Y miren, doctores, cuando viene la cocaína, dos personitas súper importantes, Sigmund Freud y Karl Köhler, se dan cuenta de que algunos esclavos en Sudamérica vienen todo el día fregados de los plantíos donde los tenían jodiendo ahí, piscando y demás, y regresaban muchas veces cantando. Dicen, ¿cómo es posible? Esos no comen y les dan unas jodas y vienen todavía cantando. Y les preguntaban qué pasaba. Decían, es que ahí dentro de las plantillas de jitomate o de algodón, dice, nace una hierbita que da unas hojitas medias amargas. Y nosotros las masticamos, dice, y nos ayuda mucho, nos hace sentir muy bien. Nace ahí la cocaína como un revitalizador, que no lo es, pero entonces empiezan a utilizarlo de manera súper importante. Sigmund Freud y Karl Köhler la muelen, la juntan con agua y se le inyectan subcutáneo, y se dan cuenta que provoca analgesia
local, o sea, se duerme la zona donde lo aplicaron, lo hacen en una cirugía oftalmológica con un éxito impresionante, y ahí nacen con ellos la época de los anestésicos locales, no analgesia general, sino un analgésico local. Bueno, hasta ahí vamos bien. Estos son la época en la que estuvimos checando cómo se va dando el dolor hasta ahorita. Platíquenme algo, doctores, díganme algo, ¿qué pasa? ¿Algo que quieran comentar? ¿Nada? Si no, ahorita espérenme, vamos a cargar la otra parte y ahorita empezamos. Aguántenme tantito. Vamos a ver si sí se da o no se da. Díganme. A ver. Bueno, ahí los veo. Ya se está abriendo. ¿Ahí estamos viendo eso, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a seguirles. Fíjense. Diapositivas previas. Vimos cómo a través de la historia se ha querido hacer algo por el manejo del dolor. Bien importante para nosotros el manejo del dolor, doctores. Eso es a lo que quiero llegar. Empezaron desde el aspecto psicológico, empezaron desde el aspecto herbolario, con situaciones total y absolutamente que no sabían ni de dónde venía todo esto. Pero trataron de hacerlo. Ahora nosotros, doctores, tenemos todo a la mano, todo a la mano para acabar con el dolor. A mí se me hace muy difícil cuando un paciente me dice, es que me duele muchísimo. Hay algo que se llama actitud cuando leemos de dolor, y eso es lo que nos cuesta a veces trabajo
empezar a mover con nuestros pacientes, pero con calma, y siempre lo vamos a lograr, ¿eh? No hay, por ejemplo, pacientes que digan, no me hace efecto el anestésico, o lo de toda la vida. ¿Cuáles son los mitos con los pacientes que dicen que no les hace efecto el anestésico? ¿Por qué dicen que no les hace efecto el anestésico, doctores? ¿Quién me dice algo? ¿Quién dice por qué? ¿Cuáles son los mitos de toda la vida? No le hizo efecto el anestésico, es que el paciente es que borracho, drogadicto, un porcentaje altísimo de la población toma, y no por eso no les va a hacer efecto. Mucha gente se droga y también le hace efecto el anestésico. ¿Qué sucede? Que no puedo atender a una persona que está ebria. Si le voy a destapar una muela o le voy a preparar para prótesis. Si va con una urgencia, que está sangrando, está fracturado, le tengo que entrar como esté. Y lo mismo no drogado. Yo no puedo aceptar a una persona que venga con sustancias adentro y que venga en malas condiciones y le voy a hacer una obturación, a hacerle un relleno. Pero de que le va a hacer efecto el anestésico, le va a hacer efecto el anestésico, doctores. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a iniciar ya prácticamente con lo que va a ser nuestro curso. En la actualidad, el hecho de hablar de medicamentos o de drogas es importante. Estas sustancias las vamos a utilizar como un método, fíjense bien, doctores, curativo o preventivo. ¿Estoy curando algo o estoy previniendo algo? Y aquí vamos a entrar en muchas conjeturas con mucha gente que dice, ¿cómo vas a prevenir algo que todavía no se presenta? ¿Cómo le vas a mandar antibiótico a una persona que está sana? Dije, no, a los que están sanos no les mando antibiótico. Les mando a las personas que traen un padecimiento de fondo. ¿Qué sucede? Que ese antibiótico se empieza a saturar en la sangre, yo hago mi procedimiento y si se trata de colocar algún proceso infeccioso o entran bacterias o empieza a hacerse una batalla en el organismo para provocar un proceso infeccioso, ya tenemos niveles de nuestro antibiótico en la sangre y nos lo van a impedir. Diabéticos, pacientes con inmunodepresiones, pacientes cardiópatas severos, o sea, ¿sí me explico? Son muy especiales los pacientes. Si mi paciente llega con un absceso importante, no es que lo esté tratando previamente, simple y sencillamente le estoy dando antibiótico para poder aminorar esa infección y poderlo trabajar. ¿Sí? Cuando el paciente está sano, necesito yo decidir si lo que le hice amerita que le dé o no un antibiótico. Un analgésico, ya se los dije, porcentaje altísimo de los que entran a nuestro consultorio lo van a requerir porque sí lo vamos a lastimar un ratito. Y el problema de estos medicamentos o drogas, en la actualidad la palabra droga ya se las han quitado, de estos medicamentos es que la mayoría de ellos en analgésicos se vende sin receta aquí en México. En Estados Unidos es un problemita llegar a una farmacia y decir quiero esto, su receta, pues ¿cuál? Y van con el doctor para que les dé una receta y les saca un dineral que se me quitó todo el dolor. Aquí no, aquí con 20 pesos ahí en las similares les dan la receta y el medicamento, ¿no? Creo que ya ni gastan en papel, nomás pagan los 20 pesos y se las dan. Pero bueno, esa es otra cosa. Estos medicamentos constantemente están siendo estudiados por la rama de la farmacología, que es la investigación o la investigación como parte de la farmacología. Toda la vida se están investigando, doctores, y algunas veces se les van encontrando nuevas aptitudes o nuevas indicaciones. A veces, fíjense qué vaciado, cuando quieren encontrar un fármaco para algo, no lo encuentran. Un porcentaje altísimo de los fármacos son encontrados por casualidad. Fíjense qué curioso, el Viagra, que es uno de los fármacos que más se llegó a utilizar para la disfunción eréctil en pacientes ya de edad adulta, nació por casualidad. Es un paciente que les daba mejoría a nivel vascular, sobre todo en corazón, y cuando se los daban a los pacientes pues bien felizotes en casa, ¿no? ¿Sí? Y entonces se dan cuenta que como efecto secundario tenían la posibilidad de que el paciente podía llevar a cabo funciones de tipo sexual que tenía lastimadas por alguna otra situación, por alguna enfermedad, y podía el paciente activarse sexualmente.
y ese fármaco se descarta ya después para hacer algún tratamiento de tipo cardiológico, excepto que sea muy específico para algo, ya se queda como un fármaco para vendérselos a los pacientes que quieran mejorar su funcionamiento, su desempeño sexual. Y muchas pastillas así se han ido haciendo, a lo largo del tiempo. Estas sirven para esto y después ya no, ya sirven para otra cosa, porque se sigue investigando al paso del tiempo. En el SIDA hay una cantidad impresionante de fármacos que se están estudiando uno tras de otro, uno tras de otro, uno tras de otro, y la verdad cuesta mucho trabajo decir que han logrado encontrar algo. No han encontrado gran cosa para el SIDA, pero ¿qué creen? Han encontrado una gran cantidad de fármacos para trabajar en lo que es la disminución de la inmunidad en nuestros pacientes. ¿Sí? No le han dado al mero virus del SIDA, pero pues han encontrado muchas otras cosas dentro de esa investigación, y es bueno, ¿no? Porque también han resultado fabulosos para ello. Aquí es importante que dentro de esto de la farmacocinética yo entienda cómo le voy a dar el medicamento al paciente, por dónde se va a absorber, cómo se va a empezar a distribuir, cómo el organismo lo va a empezar a metabolizar, o sea, a desmenuzar, y cómo lo va a eliminar. Todo esto me interesa porque sí, el principal, para que no perdamos tanto tiempo, la principal industria para metabolizar nuestros fármacos es el hígado. Tengo un paciente con un daño hepático, no le voy a poder dar un medicamento porque va a andar circulando. Y dice, no, qué bueno que circule tanto tiempo, ojalá. Pero como empiezan a quedar algunos metabolitos resultantes antes del metabolismo, empiezan a afectar y afectan de manera súper importante. Por eso hay que saber cuánto tiempo, cómo se metaboliza y cómo lo va a eliminar el paciente. Oye, el paciente tiene insuficiencia renal, cuidado. Toda esa basura que quedó de ese medicamento ahí la voy a tener. Y hay que ver de qué manera hacerle. ¿Estos pacientes no los voy a poder atender? Sí. Platiquen con su médico, doctor. Tengo que trabajar a su paciente. El paciente tiene esto y quiero ver que no tengo contraindicación en recetarle este y este fármaco. Y el doctor les puede decir, ¿estás muy bien, doctor? O les puede decir, ni lo toques, el paciente está muy malito. ¿Sí? No se amedrenten por eso, pregúntenle, no pasa nada, doctor. El paciente tiene, ¿qué le podemos poner? Cirrosis hepática. Necesito tenerlo en condiciones para poder realizarle un relleno, una extracción, etcétera, y él les va a decir si sí o si no. Dentro de las ramas de la farmacología existe la farmacogenética, que esto nos va a decir qué va a pasar con cada persona, dependiendo de su carga genética, cómo va a responder a estos fármacos. No nos vamos a meter nosotros tanto en bronca de hablar de la genética. Cuando vemos el fármaco en general, nos va a decir en este tipo de pacientes no, o en estos pacientes propiamente no lo debes de utilizar, que es lo que nos va a ayudar y demás, ¿sí? Entonces, doctores, cuando encuentren la palabra fármaco o droga, pues saben a lo que nos estamos mencionando, aunque les quiero decir que ahorita ya la palabra droga se utiliza de manera negativa. Cuando dice alguien, le están dando una droga, pues estamos hablando de una sustancia que, aparte de que es ilegal, le está creando un estado de inestabilidad, tanto emocional como física al paciente, y que se utiliza con otros fines menos curativos, ¿sí? A pesar de lo que nos digan, por ahí hay muchas cosas donde se están drogando y dicen, no, es que aquí nos acercamos a Dios, y no es cierto, eso es otra cosa, ¿no? De la gente que se mete cochinada y media, y bueno, pues muy su gusto hacerlo, ¿no? Entonces, todo fármaco que va a entrar a nuestro cuerpo, doctores, todos va a ser aprovechado a través de un receptor específico, y va a haber ahí una reacción química. Ese receptor químico nos va a dar la posibilidad de absorber ese fármaco y llevarlo al sitio donde es, o aceptarlo en donde debe de estar para que realice su función. Si no, pues imagínense un antibiótico andaría destrozando todo el organismo para ver a dónde llega y dónde se encuentra el proceso infeccioso y acabar con él. ¿Ok? Entonces, vean, miren, en otros países, hablar de drogas, pues estamos hablando de alcohol, marihuana, etcétera, etcétera, y creo que en México ya también, En México, a la par, ya también hablar de drogas es así. Ya nomás hablamos ahora de fármacos,
que es lo que estamos hablando de tener algo beneficioso o algo que nos puede hacer daño en determinado momento. Dicen que incluso el agua y el oxígeno se puede considerar como algo que nos puede dañar en altas concentraciones, ¿no? Tomamos muchísima agua, podemos tener una edema pulmonar, tomamos o le pasamos de oxígeno al paciente y se puede dar una hiperconcentración de oxígeno en los pulmones, ¿verdad? Todo es bueno en medida. Fíjense, estos fármacos los podemos tener de origen animal, vegetal, etcétera, 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 naturales, etcétera. Los semisintéticos vienen de origen natural con una pequeña modificación y el sintético está hecho totalmente en el laboratorio, ¿sí? Entonces, natural, lo agarraron de por ahí de algún animal, alguna hierba. Semisintético tiene una parte de origen normal y una de modificado en el laboratorio, y el sintético pues es absolutamente realizado en laboratorio, algunas reacciones químicas. Fíjense, doctores, esto es bien importante. El que por única herramienta tiene un martillo, todo le parece un clavo. Yo nada más conozco el paracetamol y digo que con eso trabajo muy bien y lo hago aunque el que esté sufriendo sea el paciente, ¿eh? Porque el martillo puede clavar un clavo o matar a una persona, depende de la intensidad y sobre de qué se utilice. ¿Qué quiero decir? Que no nada más vamos a tener un martillo, doctores, vamos a tener una serie de herramientas para quitar la sintomatología dolorosa. No vamos a tener problema en decir, necesito que te pongan una inyección endovenosa o intramuscular para que se te quite tu dolor, o te voy a combinar un par de analgésicos, uno intramuscular, uno tomado. No va a haber ahí límite para eso, doctores, ¿eh? Siempre y cuando se congenien los fármacos, ¿no? Bueno, pues la farmacología estudia todas las características de estos fármacos, nos estudia todas las propiedades físicas de estos fármacos, cómo entra, cómo se absorbe, cómo lo dispone el organismo de él, cómo se va a distribuir, cómo se va a metabolizar y sobre todo cómo va a ser excretado. Al final, doctores, el fármaco que ustedes dan por cualquier vía va a llegar a un sitio de excreción, sean las heces fecales, muy poco, sean los pulmones, muy poco, y sea la orina, porcentaje más altísimo. Cuando hacen antidoping, siempre piden la orina y ahí van a aparecer los metabolitos resultantes de las sustancias que se hayan ingerido. Por ejemplo, en algunos jugadores, sobre todo de torneos caseros, como los de aquí de fútbol mexicano, a veces les encuentran antihistamínicos que son para la gripe. Y dice uno, pero no inventes, ¿por qué le pusieron antihistamínicos? ¿Qué tiene que ver? Ah, bueno, existen algunos medicamentos que sus metabolitos tapan a otros importantes. Entonces, ese metabolito del antihistamínico tapa a algunos metabolitos como son los de la coca o de la marihuana. Se llaman drogas espejo, tapan. Y todos dicen, este muchacho, ¿por qué trae metido aquí clorfeniramina, es un antihistamínico? Se lo tachan como antidoping y dicen, este se ingirió otra cosa y por eso lo está tapando. Qué bronca. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Van a hablar de la farmacodinamia y vamos a empezar a ver de qué manera se están moviendo los fármacos, de qué manera en el organismo van a realizar su efecto. Vamos a tener en cuenta mucho, doctores, el receptor al que va y cuál es la sal que más predomina. Se los repito, estos analgésicos que vamos a empezar a ver en la siguiente clase, todos van a tener los tres mismos receptores, ciclooxigenasas y prostaglandinas. Las prostaglandinas son las más chismosas, están metidas en muchísimas funciones, entre ellas el dolor y la fiebre. Entonces vamos a decir, bueno, trabajan ciclooxigenasas 1, 2 o 3 y veremos que algunos son más específicos para una cosa que para otra, teniendo las tres funciones. Oiga, tiene las tres funciones, a fuerza me quita la fiebre. Sí, pero los componentes que tiene este fármaco tienen mejor calidad para quitar el dolor o para quitar la inflamación. Y de la misma manera, cuando lo doy para quitar el dolor, si tiene mejor característica para quitar la fiebre, no me va a ayudar mucho, ¿eh? Ahí es lo que me debe de interesar con nuestros pacientes, ¿ok? Preguntas hasta aquí, doctores.
Los oigo a todos dormidos, los escucho muy callados. ¿Qué pasa? No, Doc, nada más que le da bien rápido la diapositiva, ando aquí apuntando madre, pero todo bien. No la copien. No la copien. No la copio, nada más. No pasa nada, pero es importante que las entiendan para que vean que vamos a ir viendo. Por ejemplo, entiendan lo que es la farmacodinamia, dicen es el movimiento del medicamento, punto. Oye, metabolismo, pues es la forma en la que se va a poder aprovechar el fármaco. Oye, excreción, sí, se tiene que ir por algún lado afuera del organismo o fuera del organismo. Si es por riñón o por orina, debo de checar que mis riñones están excelentes. Si yo le doy un fármaco a una personita que está lastimada de los riñones, la lastimo peor. Fíjense qué vaciado. Hay un ejemplo bien barato y bien grave para cuando sobrecargamos nuestros órganos. Ahí les va. ¿Cuántos de ustedes han ido a una carne asada? Se echan sus buenos cortes de carne que llevan mucha grasa. ¿Quién va a metabolizar la grasa? ¿Quién? Pues el único que metaboliza, ¿quién es? El hígado. El hígado a través del páncreas, ¿verdad? El hígado va a metabolizar toda esta grasa. Y luego, les dice el compadre, el amigo, ya te echaste tus tripitas, tu buche, sí, es mucha grasita. Échate unos 2 tequilazos para que, así como para echarle agua caliente al lavabo y se limpie toda la grasa, ¿no? Para el desempance, dicen, ¿no? Échate unos 2 tequilitas para que se baje todo, y a veces no son 2 tequilitas, son 3, o le echamos cerveza. ¿Quién metaboliza el alcohol? El hígado. Entonces le aventé la grasa, más grasa, y luego todavía alcohol. Ese hígado tiene probabilidades de reventar, de tronar, y el paciente empieza con sintomatología dolorosa. Híjole, creo que me cayó mal la carne, no fueron los hielos. Nunca le echamos la culpa al exceso. Me siento bien mal, ¿qué me pasó? No sé qué tengo. Y cuando empiezo yo a preguntar qué tengo, ya voy a dar al hospital, le hacen unos exámenes de volada y dicen, trae usted una pancreatitis, abusó de las grasas, del alcohol y todo, y pues ahorita el hígado está trabajando a 1000 por hora, ya se sobrecalentó, ya no quiere trabajar, y es una bronca bien grande. Las pancreatitis pueden llevar a la muerte al paciente, y las pancreatitis son los padecimientos que más se presentan los fines de semana en los hospitales. Ojo, no les digo, no coman carne, no se echen un alcohol, con medida, doctores, con mucha medida, y van a ver que lo vamos a estar haciendo bien. Recuérdenlo, si le estoy cargando a alguien la mano, va a tronar. Y el hígado truena de voladísima, pero de volada. No, yo salí bien bueno con el hígado, bien bueno. Eso crees, pero lo estamos fastidiando en serio. Lo estamos tronando. Hay que tener muchísimo cuidado en esto. Perfecto. Bueno, doctores, el miércoles iniciamos con analgésicos antiinflamatorios no esteroides. ¿Sale? Cuídense mucho, nos vemos el día miércoles. ¿Estamos? Sí, doctor. Gracias, bonito día. Órale, cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Bye, doctor. Bye, doctor.